Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Al habla la Pelaya. Hoy me gustaría hablar contigo de una emoción universal que todos los seres humanos sentimos, ¿eh? Tú también, y yo, por supuesto que sí. Es una emoción universal que por lo menos identificó Paul Ekman a través de sus estudios alrededor del mundo sobre las emociones. Y esta emoción universal es el desprecio. Fíjate, hay muchísima gente que se sorprende de que el desprecio sea una emoción universal. ¿Y por qué es universal? Pues en principio porque todos los seres humanos, da igual el sexo, la edad o el número de ceros en la cuenta bancaria, todos los seres humanos sentimos desprecio. ¿Y hacia qué sentimos desprecio? Pues sentimos desprecio hacia personas, comportamientos, expresiones, ¿verdad? Y es muy curioso porque el desprecio lo que hace es sentirnos un poquito superiores, es decir, cuando sentimos desprecio nos da un poquito de gustirrinín con respecto a esa situación porque de alguna manera creemos, pensamos y sentimos que somos superiores a las personas que han dicho o han hecho ese tipo de hechos o comportamientos que a nosotros nos parecen reprochables. Como función social, entre otras, el desprecio lo que nos ayuda es a ubicarnos socialmente en un contexto, es decir, el hecho de sentir desprecio está estrechamente ligado con nuestros valores personales, con nuestra forma de vivir la vida, con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra forma de entender cómo debería ser una sociedad, cómo debería ser el comportamiento de las personas, y eso hace que nos posicionemos en unos puntos o en otros. Bueno, también hay que decir, hay circunstancias, personas y hechos que nos generan desprecio desde que nacemos hasta que nos morimos, es decir, no varían a lo largo de la vida, pero sí es verdad que hay otra serie de hechos o circunstancias que pueden no generarnos desprecio en un momento determinado de nuestra vida y en otro sí, o que varía mucho también en función de quién haya cometido ese acto. Y eso es algo muy curioso que hay que tener en cuenta. ¿Qué quiero decirte? Pues que hay parte de nuestro desprecio que es tremendamente subjetivo, como no, somos seres humanos, y el mismo hecho en dos, o la misma expresión o la misma frase en dos personas diferentes, pues es posible que nosotros le demos un significado también diferente, perdón, y a una persona, le reprochemos y a otra persona no. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos tremendamente subjetivos a la hora de valorar las situaciones. Y ahí aparece otro tipo de emociones que condicionan mucho la interpretación que tenemos de las cuestiones. El hecho es que el desprecio toda la vida ha generado muchísimo impacto en la vida de las personas, valga la redundancia. ¿Y por qué? Pues porque sentimos cierta cercanía a personas o a grupos de personas, no a veces tanto en lo que nos une, sino en lo que despreciamos. Es muy curioso ver cómo hay personas que no tienen nada en común, más que el desprecio a situaciones u otras personas, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Bueno, pues que una a determinados colectivos, algunos de los cuales podemos despreciar, porque ellos se unen o ellas se unen porque desprecian comportamientos que nosotros y nosotras valoramos como positivamente, y a la inversa, nosotros y nosotras nos unimos con otras personas porque determinamos como despreciantes algunas ideas, algunos pensamientos o comportamientos de las personas. Bien, no deberíamos olvidar que somos tremendamente incongruentes en muchas circunstancias. Mira que a mí el valor de la coherencia me importa, y me nutre y me mueve mucho, pero sería bastante deshonesta si dijese que soy 100% coherente todos los días y con todas las cuestiones de la vida. Pues no, no, ojalá, pero no soy capaz en este momento. Y me temo que el resto de las personas pues tampoco puedan conseguir un grado de coherencia demasiado elevado. Ahora, eso sí, luego de no poder conseguir un nivel 90 o 100% de coherencia, también podemos encontrar aquellas personas que son la incoherencia andante, ¿no? Fíjate, por ejemplo, a mí personalmente, como para mí un valor importante es la coherencia, las personas que me resultan, bajo mi prisma personal, tremendamente incoherentes, me generan, aunque a mí no me guste, desprecio, ¿vale? Es como si fuese un ataque
que percibo o una amenaza que percibo, ese tipo de comportamientos, ¿de acuerdo? Incluso de personas a las que puedo querer, ¿eh? Porque a veces chocan mucho los valores con el amor, con la familia, con los intereses, etcétera, etcétera. Bien, pues el desprecio, desde mi punto de vista, manifestado de forma explícita, es decir, no podemos elegir sentir desprecio. Lo que sí podemos elegir y trabajar es cómo lo manifestamos. ¿De acuerdo? Y ahí está la llave de lo que se llama un comportamiento emocionalmente regulado. A mí me puede generar desprecio un determinado comentario de alguien, pero la reacción que yo tengo hacia ese comentario o esa situación es lo que me genera a mí autoridad conmigo mismo y con los demás para poder luego decir que yo soy respetuosa o no, ¿vale? Lo peor que le podemos hacer a una persona en el día a día es manifestar desprecio hacia ella, hacia las cosas que quieren, hacia su trabajo, hacia su forma de vida. Y además, cuando una persona se siente despreciada, además de sentirse fatal, rápidamente genera muchísima ira y en muchos casos muchísimo rencor, porque probablemente el desprecio es de lo que peor recibamos los seres humanos, ¿vale? Hay comportamientos muy evidentes de desprecio, pero hay otros cotidianos tremendamente sutiles de los que a veces no somos conscientes porque nos delatan. Y son comportamientos como, pues a lo mejor, no saludar o no contestar en igualdad de condiciones que a los demás, no valorar una aportación como la valoramos a otras personas, no mirar a los ojos cuando hablamos, cuando lo hacemos con otras personas, girar sutilmente, aunque no nos demos cuenta, el cuerpo cuando habla de determinada manera, no tener en cuenta la realidad, las necesidades y los sentimientos de unas personas frente a otras. Bueno, esos son gestos más o menos sutiles de desprecio que tenemos que saber que como seres humanos vamos a sentir, pero que también, si queremos ser personas emocionalmente avanzadas, si queremos construir una sociedad respetuosa para que nos respeten también a nosotros, es importante que aprendamos a gestionar, ¿vale? Porque el desprecio es lo que genera muchísimo daño, tanto interior como en las relaciones con los demás. Y si nos paramos a mirar, gran parte de los conflictos que podemos tener a nuestro alrededor, incluso a nivel mundial, provienen de que en algún momento alguna de las partes se ha sentido tremendamente despreciada por otras. Y nos cuesta muchísimo tolerar porque es una herida muy grande que se nos puede ocasionar. Bueno, pues con esta pequeña reflexión sobre el desprecio, me gustaría que tomásemos todos, yo la primera, más conciencia en nuestro día a día, en cómo podemos llegar a manifestar desprecio y qué podemos hacer para no manifestarlo de una manera que pueda resultar dañina a otras personas. Y eso también incluye a ser muy consciente para que eduquemos a las personas más chiquititas que nos rodean, a nuestros hijos, hijas, sobrinos, niños que nos puedan rodear, en una educación en la que el desprecio no tenga ningún tipo de protagonismo. ¿De acuerdo? Con esto y con esta pequeña reivindicación y petición me despido. Que tengas un buen día. Un abrazo y un beso de la Pelaya.